a grabar, ahí está. Era el proyecto de ella, más que nada, que me hizo una pregunta que quedó de la clase anterior, y eso. Para los que entraron después, por las dudas, repito que el parcial quedó entonces para el segundo parcial, para el día 15 de noviembre, ¿sí? Y el 25 de octubre vamos a hacer otra clase práctica de esto del proyecto. Como decíamos recién, que Karina decía, ya traigan los proyectos como un poquito más cerrados en cuanto a las medidas. No hace falta que hagan un plano, que hagan ya el plano final con tablero o con CAD o con, no sé, con la herramienta que usen. Lo pueden traer en una hoja cuadriculada, por ejemplo, como para más o menos guiarse con el tema de las medidas, pero no hace falta que traigan el plano perfectamente dibujado, prolijísimo, en una hoja, escalado. Si lo quieren hacer, no hay ningún problema, pero bueno, no hace falta. Sí, las medidas finales que van a decir, bueno, esta rampa tiene, no sé, 2 metros de ancho y sube a 2 metros de altura en el corte, digamos, ¿sí? Ese tipo de medidas, como las medidas principales. Si arman, por ejemplo, había uno que creo que era Claudio, que iba a armar con unas parrillas, con algo, con unas mesas, bueno, decir, este pasillo le voy a dejar 2 metros para que se circule, y así, como medidas principales. Los que trabajan, por ejemplo, las chicas, Karina, estabas con Ornella, ¿puede ser? Sí, sí. Ellas que habían, bueno, mostrado un paraboloide hiperbólico, bueno, decir, la parábola principal tiene de altura tantos metros, ¿sí? Después el resto de medidas sale solo, porque si la parábola tiene una altura determinada en el vértice, el resto sale solo. Bueno, esas medidas principales de el corte y la planta, son dos dibujos donde tienen que ir metiéndole medidas al dibujo principal, digamos, ¿sí? Las medidas principales. Y los que tienen que recuperar, no sé si alguien más de los que hablamos hoy, los que nombré hoy, el recuperatorio sería el 18 de octubre. Habíamos cambiado el 25, no, la que cambiamos fue el segundo parcial, del 8 al 15, está bien. Así que la clase que viene sí sería el recuperatorio, que lo van a tener online, igual como hicimos el parcial. Así que esa clase, bueno, ustedes están exentos de conectarse. Y bueno, si no hay ninguna consulta, pasamos ya a hacer lo de hoy, que es ejercicio de optimización. Perdón, profe, yo tengo para mostrar mi diseño. Dale. ¿Qué fecha Ahí. dijiste el recuperatorio? Recuperatorio, ahí se los escribo por el chat, así les queda ahí escrito. Gracias. Lo leen. Juan, No sé si se visualiza ahí. 11 y 10, o sea, el lunes que viene no hay clase porque es el feriado, el 18 no nos tendríamos que conectar porque es el recuperatorio, ¿no? Sí, se tiene que conectar. O sea, los que no recuperan, clase normal. Solamente los que recuperan hacen el recuperatorio ese día, nada más que eso. El resto sí es. Los otros tenemos clase normal. Exactamente. Ok, y otra pregunta y no te molesto más. No, dale, no molesta. ¿Tenés algún trabajo tipo final como para usar de guía? No, porque es el primer año que lo hacemos. Así que ustedes van a ser los diferentes del año que viene. Nunca lo hicimos. Okay. Así presión. Somos los chanchitos de la India. Claro. Segundo parcial, esperen que 15 del 11. Ahí en el chat están, el horario obviamente es el mismo de la clase, y bueno, Mariana, sí, ya lo vemos. Sí, se me había ocurrido algo bastante simple, en realidad, porque quería hacer una pileta cubierta y como que el paraboloide, digamos, hiperbólico no me daba como para cubrir y nada, entonces Bueno. opté por hacer algo un poco más sencillo. En la pileta cubierta, bueno, la estructura estaría apoyada solamente en el sector de pileta y el resto ya estaría un poco más elevado en el aire. Eso sería, digamos, como un huevo que está ahí apoyado en el terreno, y la pileta queda como en subsuelo, o sea, debajo del cero. Sí. Ok.
Y sería como achatado. O Digamos, sea, como esto un sería elipsoide. la Tierra. Sí. Ok. Esto de acá te queda abierto. Eso de ahí porque no sabía, en realidad. La estructura base quedaría abierta, pero se puede cerrar. La idea es hacer una pileta cubierta, Perfecto. pero no sé Bien. si permanente o semicubierta y de ponerle una lona en la estructura, en el Digamos, borde un de la techo estructura. con una posible apertura. Sí, Listo. Y esto te quedaría fijo. eso quedaría fijo. Bien. Sí. Y en tema de planta. Esta Pero no sé sería si tan cerrado, profesor, quedaría fijo, porque si no tampoco tiene mucho sentido dejarle ese huequito arriba, solo en la pileta, o sea, como que no sé si abrirlo un poco más hasta el solarium. eso, ahí vamos con la planta. ¿Eso sería la pileta, lo que está ahí marcado? Sí, Ok. Y el tema de estas gradas o sillas o lo que fuera que están acá en los costados, estaría en este sector y en este sector. no, están en las puntas. Ah, ok. Entonces, Traté y, más o menos de respetar. y en esos dos, o sea, estaría entonces acá y acá. Y en estos, Sí. ¿qué iría? Va, no No, y sé. ahí es para transitar, para vestuario, para, Listo. no sé, Eh, bañero. ok, ok. Para el bañero. No, no sé si existe todavía. Sí, calculo que Sí, sí. sí, sí, obvio. Bueno, espérate, borramos acá. O sea que dejas de circulación, entonces estos dos laterales que serían como los largos y estos dos. Entonces, por ahí estaría bueno como que cerrar las dos esquinas, o sea, cerrar como ahí y ahí. Y esto por ahí hacerle como dejarle unas... ¿Te acordás que el otro día vimos a alguien que tenía como unas costillas, digamos, como que no era todo cerrado? Que es como que vos seguís con la misma forma esta del elipsoide, pero no lo cerrás todo. Es como que dejás, digamos, costilla. Después los más cerrado, digamos, sería como esta parte. ¿Sí? En Esto el sí dibujo de arriba, ¿cómo podría quedaría? ser. Porque no me ubico. Esto sería todo cerrado, ¿sí? Y justo porque estás cortando la parte, digamos, estás cortando como por ahí. Entonces allá al fondo vos lo que verías sería como, bueno, esto hasta ahí. Y acá ya sería cerrado y esto sería cerrado. No sé si ahí se entiende. Esta es en realidad... Espérate, te borro esto. Sí, es como el que hice yo. Es de las medias parábolas. Claro, serían como, en realidad en tu caso no serían parábolas, sino que serían como pedacitos de elipses, ¿sí? Porque en realidad lo que tenías vos eran como así, y lo que va a tener ellas Correcto, sí. son como así, ¿sí? Son como pedacitos de elipse, que es como para justamente continuar con la forma que te quede como que se lea como un huevo, así como, digamos, como todo el elipsoide completo, pero en estos sectores, digamos, en los laterales más largos, que esté como desmaterializado. ¿Sí? Como que tenga varios ingresos. Que no esté todo cerrado y te queda todo como medio abierto, así como varios ingresos. Sí, sí. Como este, profe, como lo había hecho yo. A ver, Ahí se ve espérate mejor. que te... Igual no me imagino, profe, todo abierto. O sea, le iba a ¿Querés hacer toda ayudar una especie acotado? de estructura Porque cerrada por sobre las costillas. bueno, pero vos podés usar esas costillas como estructurales y después las cerrás con algo, o sea que puede ser con lona o con una piel. Piel se llama como, ¿se acuerdan cuando Sí, vimos esto sí, de como una tela, sí. como una tela o algo, digamos, que puede ser algo, ¿no? No hace falta que vos lo definas. Digamos, no hace falta que vos digas, acá va a ir una piel que va a cerrar, que va a ser de acero, color tanto, eso no hace falta. Lo que hace falta es que vos la estructura de tu edificio es esa, y después estos dos laterales los cerrás como, ya te digo, con una tela o con lo que quieras. Yo Está dejaría bien. el hueco de arriba, bueno, sí, cuando hagas la maqueta, déjalo abierto el hueco de arriba y pone con posibilidad de cierre, como para que quede cubierta. Está Como bien. si Y en cuanto a las cierre y se- costillas, ¿con qué las podría realizar? ¿Viste que las chicas que mostraron el otro día las varillitas que se doblaban? Sí,
esa es una posibilidad, y si no tenés varillas que son como con la sección rectangular, que es como si fueran, o sea, no es una varilla cuadrada, sino una varilla chatita, que se doblan fácilmente, o sea, súper fácil. Con eso las podrías materializar. Viste, el otro día las chicas dijeron como un método que, no sé si dijeron que las mojaron y las pusieron en una forma, creo que habían Sí, el dicho palito de eso, brochet lo mojás y se ablanda. se ablanda y toma la forma que vos estás buscando. Sí, yo Entonces, serían como los varias. mojé entre 15 y 20 minutos, los iba girando dentro de una botella. Y después, ¿cómo hago que se seque con la forma que yo quiero? Lo dejé clavadito en el tergopol. Lo dejás, Le di la claro, forma que quería y lo dejé secar así. lo fijás con la forma y lo dejás secando. Pero sí lo tenés como Bueno, que trabar con algo, para que quede, digamos, para que tome la formita curva. perfecto. Y después sí vas a tener que hacer una, o sea, ¿viste la elipse del techo, por ejemplo? A ver, Para comparto pegar de todas nuevo. dale. Para pegar todas las costillas en algo que quede firme, ¿sí? O sea, espérate que te escribo. Como una Profe, tela. se me ocurre Como un también que papel. puede ser con cable. Con Me cable. ocurre que lo puede hacer con cable. Vos decís tipo con el cobre que está dentro de los cables. Claro, agarra el cable y se le queda como varillitas, lo va moviendo como Sí. quiere, puede ser negro, lo hace eso con madera, eso lo puede usar con color un cable negro, Bueno, esa puede madera ser y una negro. opción. No O sé, es una. alambres, por Y, ejemplo. y después los alambrecitos, con los alambrecitos puede trabajar para cerrarlo y que le quede agarradito con Yo los mismos digo cables pelados. que los va a tener que agarrar como de ahí, o sea, ella va a tener que hacer como Un aro. esta por acá arriba, una especie de aro, y las va a tener que ir agarrando de ahí, y obviamente, bueno, del piso, pero la del piso no hay problema porque la apoyás, digamos, en el piso de la maqueta. Pero arriba, que te van a quedar así como medio sueltos, va a tener que hacer un aro único y van a agarrarse todas de ese aro, se van a tener que pegar o atar o algo, ¿sí? A ese aro. O ese aro lo puede central. hacer de madera y le hace agujeritos, y por los agujeritos pasa el cable y hace un nudito, y después Perfecto. arriba prolijamente Sí. lo termina. Tenés como Hay varias. miles de opciones Con esterilla también, para si no. materializar. La esterilla Sí, como de la esterilla me parece playa lo más también. fácil, ¿no? Esterilla Cinta es como Claro, de madera. porque ya lo das Esterilla es la de curvado y de las. última después, o sea, me parece como que es más fácil, Marian, porque al enroscarse se te va a hacer más fácil, me parece. Sí, sí. Sí, Bueno, ahí tenés genial. varias opciones para experimentar. Bárbaro, gracias, profe. Bueno, recuerden que no les voy a evaluar ni la prolijidad de la maqueta, o sea, tampoco es que van a presentar un desastre, una maqueta que nada que ver con lo que están haciendo, ¿no? Pero, digamos, recuerden que no estamos en diseño, así que ya les digo, es un trabajo experimental, ¿sí? Que obviamente lo tienen que presentar y explicar todo lo mismo que me explicaron en estas clases, en cuanto al programa, a la idea y a las aplicaciones de las herramientas de matemática. Eso como para el final, ¿sí? Así que bueno. Bien, ¿alguien más tiene para presentar algo antes de que empecemos? Bueno, vamos entonces con optimización, retomamos optimización. Les voy a compartir la guía de ejercicios que la tienen en el campus, debajo de les subí hace un ratito, dice ejercicio de optimización en rojo, está abajo de los está abajo de los PowerPoint de derivadas, ¿vieron? Bueno, debajo hay un título en rojo, dice ejercicio de optimización, guía práctica de ejercicio de optimización, ahí tienen un par como variados para resolver. Y eso es lo que vamos a empezar. Hoy vamos a intentar hacer dos, voy a intentar hacer dos, a ver si llegamos. Ahí les comparto la pantalla, que son como uno de maximizar y otro de minimizar, para ver que el procedimiento es el mismo, y repasar los pasos que empezamos a ver el otro día, ya puestos en un ejercicio, digamos, completo. Voy a agarrar los dos más
yo creo, representativos y que me sirven para explicar algunas cosas, y después, bueno, el resto les queda para hacerlo ustedes, y si tienen alguna duda, el 18, la clase que viene, la evacuamos. Bueno, vamos a agarrar el número 1, ¿sí? Que ¿lo están viendo ahí? Profe, ¿dónde está? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Vamos entonces a agarrar el número 1 que dice calcular las dimensiones de un campo rectangular de 3.600 metros cuadrados de superficie, de forma que se pueda colocar una cerca en su perímetro utilizando los metros lineales mínimos para obtener el menor costo posible. ¿Sí? Eso dice el ejercicio. Si recordamos los pasos que vimos el otro día de optimización, la primera parte para empezar a hacer el ejercicio y empezar a plantearlo, era fundamental ir sacando como los datos importantes o analizar bien lo que me está pidiendo y que me está diciendo el enunciado, ¿sí? Entonces, como primera medida, ¿se acuerdan que había un primer paso que había que vincular la X, la Y y un dato general, ¿sí? A lo cual le vamos a llamar ecuación de vínculo? ¿Sí? Eso es como lo primero que hay que hacer. Es buscar una relación entre las dos variables con las cuales estamos trabajando en la optimización y un dato general que aparece ahí en el enunciado. Que en este caso, ¿cuál sería el dato general? Que me puede llegar a relacionar las dimensiones, digamos, de este campo que, como me dice acá, es rectangular. ¿Cuál sería el esquemita que yo puedo llegar a dibujar? Este es bien sencillo, no hay que pensar mucho. Esperen que... Base por altura. Muy bien, o sea, lo que hay que dibujar en este ejercicio es decir, bueno, tengo un campo rectangular, ¿sí? ¿Cuánto mide ese campo rectangular? ¿Cuánto por cuánto? X por Y. Muy bien, X por Y, porque yo no sé cuánto mide todavía. Justamente lo que yo tengo que calcular, como dice acá, las dimensiones, ¿sí? En todos los problemas de optimización ustedes tienen que llegar a la respuesta que X vale tanto, Y vale tanto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle X a este horizontal y le vamos a poner Y al lado vertical. O sea, que sería la altura del rectángulo. Bien. Después tenemos otra información más. ¿Qué otra cosa Sí, sabe? el valor de la superficie. Muy bien. ¿Cuánto vale toda esta superficie? ¿Sí? Esta superficie me está diciendo que son 3.600 metros cuadrados. ¿Sí? Valga lo que valga la X y valga lo que valga la Y, esa multiplicación entre base por altura, lo que decía Silvina recién, me tiene que dar 3.600. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a plantear este primer paso de cualquier ejercicio de optimización, que vamos a escribir lo que se llama ecuación de vínculo. ¿Okay? Vamos a pasar a la pizarrita. Es lo que se llama ecuación de vínculo y se arma de la siguiente forma. Entonces, 3.600, ¿a qué va a ser igual? A base por altura. O A X base por por Y. altura. ¿Sí? A X por Y. Y de esta primera ecuación de vínculo, yo les había dicho que tienen que despejar una de las dos, que por lo general siempre nos conviene la Y. ¿Sí? ¿Pueden despejar la X? Sí, la pueden despejar, pero conviene siempre la Y. Así nos queda todo más familiar. Bien. Y ahí tenemos como el primer paso armado, ¿sí? Yo utilicé ese dato general, que sería la superficie del terreno este, ¿sí? Para relacionar una variable con la otra. ¿Recuerden? Esto es lo que llamamos ecuación de vínculo. Es la ecuación que me vincula las dos variables. ¿Sí? Este es el primer paso. Que este es el que ahora, bueno, freno y lo dejo ahí esperando y ahora lo voy a usar en un ratito. Pero por ahora este paso llega hasta ahí. ¿Entendido esto primero? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, volvemos al ejercicio. Y ahora viene el momento clave. Ahí está. Es donde yo me tengo que hacer la pregunta de si tengo que maximizar o tengo que minimizar. Y qué cosa tengo que maximizar o minimizar. ¿Sí? En este ejercicio, ¿qué sería? El perímetro hay que minimizar. Bien. Hay que minimizar. ¿Por qué? Porque me dice utilizando los metros lineales mínimos.
¿sí? Y yo tengo que cercar su perímetro. Entonces, ojo, porque acá este es medio confuso, porque dice para obtener el menor costo posible, pero acá de costos en realidad no me está hablando, me está diciendo, bueno, minimizar el perímetro, o sea, minimizar la cantidad de metros lineales que vas a usar para la cerca, y por consecuencia, automáticamente vas a obtener el menor costo, ¿sí? Porque estás utilizando los metros lineales mínimos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Minimizar. ¿Qué cosas tengo que minimizar? Los metros lineales. O sea, dicho en otras palabras, el perímetro, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta pregunta y yo jodo tanto con esta pregunta? Porque la respuesta a esta pregunta, como les dije el otro día, es la función que yo tengo que armar ahora para poder trabajar y para poder seguir el ejercicio, ¿sí? Entonces, mi función tiene que expresar ¿qué cosa? Los metros lineales, ¿sí? Que van, digamos, en todo el perímetro de ese terreno. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pizarra. Y ahí vamos a armar, entonces, la función. Esta función, recuerden que todavía no es una función que me sirva para poder trabajar, sino que en un principio es como una expresión, ¿sí? Entonces vamos a Eso poner, es para cuando averigües la X, ¿no? claro, cuando yo tenga que averiguar la X, ahí sí tiene que ser una función. Pero por ahora le vamos a poner función perímetro, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual? Vamos a volver a dibujar esto. No sé por qué en la pizarrita se me curva todo, cuando quiero hacer algo, se me como automático. Tenemos XY, ¿sí? Entonces, la función o la expresión que me expresa el perímetro, ¿cuál sería? 2 por X más 2 por Y. ¿Cómo? Repetime que se me cortó. Tenemos que calcular metros lineales, ¿no? 2 por X más 2 por Y. Perfecto. 2 por X más 2 por Y. ¿Sí? Recuerden que esta expresión tiene que responder a lo que yo pongo acá adentro. Tiene que ser lo que yo pongo ahí adentro, ¿sí? O sea, el perímetro. Se Entonces, puede simplificar también, ¿no? ¿qué cosa? 2x más y. 2 por. X, claro, eso, digamos, ahí está, sacar factor común sería como 2 por, abro paréntesis, X más Y, eso se puede hacer. No se los recomiendo, ¿sí? que metan, meter paréntesis donde no hay paréntesis es como que le estoy agregando un nivel de dificultad de gusto, pero como poder se puede, matemáticamente no está mal. Bien, entonces, ahí me fijo si puedo hacer alguna operación, decir, bueno, ¿puedo achicar esto? No, esto es lo más, digamos, chiquito, lo más sencillo que yo puedo plantear el perímetro, ¿sí? Entonces, una vez planteado el perímetro y una vez planteada esa expresión, que yo tengo que, recuerden que estamos minimizando, ¿sí? Entre paréntesis, maximizar es lo mismo, o sea, lo único que cambia es la palabra, pero hasta ahora es todo lo mismo. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos, como dijimos recién, pasar esta expresión a una expresión que sea f de x, ¿sí? Es decir, la que tiene que volar es la y, ¿sí? ¿Y cómo vuela la y? Utilizando este paso número 1, ¿sí? Es como yo tengo que sustituir ese 3600 sobre x, lo tengo que sustituir por la y. Es como relacionar las dos cosas, la función, la ecuación de vínculo que hago al principio, meterla dentro de la expresión de lo que tenga que minimizar o maximizar, en este caso, el perímetro, ¿sí? Entonces, volvemos a escribir ahora todo, pero ya sin tener la y. Entonces, ahora sí podemos poner que la función f de x va a ser igual a 2x más 2 por, y acá viene el momento de sustituir. Entonces, en vez de escribir y, vamos a escribir lo que equivale a y, 3600 sobre x. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí sí, digo, ¿puedo hacer alguna cuenta en algún término? ¿Puedo hacer alguna trabajo algebraico? Sí, en este caso, ¿qué puedo hacer? Multiplicar. 600 por 2. Muy bien, 3600 por 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 3600 por 2? 6, 6, 12, 3, 3, 6, 7, 200, ¿no? Entonces 7200 sobre x. ¿Sí? Y ahí sí, ya tengo la f de x armada, ¿sí? Y ya estaría, digamos, como lista para
¿Qué cosa? ¿Qué es lo que F sí? prima. El límite. Derivar. ¿El qué? ¿Qué escuché por ahí? Derivar. Recuerden, les recuerdo que estoy en un piso número 6 y que tengo el balcón a 1 metro, así que por favor, tengan piedad. Derivar, bien, la F'. Alguien por ahí dijo F', derivar, bueno, todo eso está bien. Derivar, ¿sí? Toda la función la tenemos que derivar. ¿Cómo derivamos esto? Término a término, o sea, derivo el primer término, derivo el segundo. 2x, ¿se acuerdan cuál era la derivada de x? 1. 1. Por lo tanto, la derivada de 2x, 2. 2. ¿Sí? Es el primer término. Ahora tenemos que derivar el segundo término, que es una división. ¿Se acuerdan cuál era para zafar de la división? ¿Cómo podíamos Con expresar? exponente negativo. X a menos 1. Podríamos expresar esta x que está a la 1, positiva, yo la mando para el lado de arriba, digamos, la mando para el numerador, y se hace x a la menos 1. Es como se le cambia el signo. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir esto, 7200 sobre x, yo voy a escribir esto. 1200 por X a la menos 2. Por x a la menos 1. ¿Dónde la derivada es cuánto? Menos 7200 por X a la menos 2. Muy bien, menos 7200 por x a la menos 2. ¿Por qué? Porque teníamos que bajar ¿se acuerdan? Bajamos el exponente, lo multiplicamos. Multiplica 7200 por menos 1. Y a ese le restabas 1. Exactamente, y a ese le restamos 1. ¿Sí? Entonces me queda, como dijeron, 7200 por x a la menos 2. Y ahora, como yo no quiero, ahora ya, digamos, lo usé al exponente negativo para simplificar la derivada. Una vez que lo derivé, volvamos a ponerlo positivo al exponente, ¿sí? Entonces, este x a la menos 2, cuando yo lo mando para abajo, se me hace un x a la 2. Entonces, ahora lo voy a borrar de ahí arriba y me queda acá abajo. ¿Sí? Entonces, listo, ahí estaría terminada entonces la derivada, ¿no? La f' sería esto. Sí. Muy bien. Una es derivada, por concepto. ¿Qué había que hacer con la derivada? Igualarlo a 0. Próximo paso. Muy bien, igualarlo a 0. ¿Sí? Acuérdense que yo la derivada la necesito para despejar el valor de x. ¿Sí? Y para poder sacar el valor de x, necesito que eso, que es una función, se transforme en una ecuación. ¿Sí? Entonces, igualando a 0, 0 es igual a 2 menos 7200 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y ahí logro una ecuación. Entonces, al tener una ecuación, listo, yo ya puedo despejar la x. Háganla ustedes, a ver cuánto les da esta... Perdón, profesor, ¿por qué le igualaba a 0? ¿La porque pendiente? Claro, como estamos trabajando con, en este caso, un mínimo, buscando mínimos y máximos, cuando yo lo igualo a 0, yo ya sé que todos esos valores que me dé la x van a ser mínimos y máximos. Perfecto. Esto se llama primer criterio de la derivada. Yo con este primer criterio no voy a poder saber cuál es mínimo, cuál es máximo, pero lo que sí voy a poder saber, todos los mínimos y máximos que tenga esa función. Bueno, mientras hacen esta ecuación, voy a buscar agua porque me estoy por quedarme sin voz. Bueno, ahí estamos. Me avisan si les dio algún resultado. 120, profe. 120. 60 me dio. Ah, Sí, 120. a mí también 60 medio. No sé qué hice. Me Bueno, faltó dividir por el 2. creo que te falta dividir por el 2. Va, no, porque
No sé qué hiciste. Ahí vemos. Sí, ya encontré. 60 medio. Sí. El 7200 sobre x cuadrado lo pasamos sumando para la izquierda. Y el 2 lo dejamos a este lado. ¿Sí? Invertimos, o sea, pasamos la x cuadrado El 2 va dividiendo, el multiplicando, cuadrado sube. el 2 dividiendo, entonces el x cuadrado me queda al lado derecho. Y de este lado me queda 3000. 7200 sobre que es 3600. O sea, 7200 sobre 2. Pasamos la raíz cuadrada y obtenemos ahí los resultados. ¿Sí? Raíz cuadrada de 3600. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 3600? 60. Muy bien. En realidad es menos 60 y 60. Porque como es módulo de x, que es una raíz cuadrada, tiene doble resultado. Más menos 60, ¿sí? Más 60, menos 60. Como minimizás tiene que ser Pero como positivo, es una ¿no? medida. No, claro, eso, como es una medida. Ah, ok. Ojo que en este paso siempre les tienen que agarrar el positivo, ¿sí? Entonces, esta la descarto por lógica, ¿sí? Si estaríamos en otra carrera o estaríamos haciendo otra cosa, tenemos que tomar los dos valores, porque digamos, ya sea el menos 60 y el más 60 son puntos críticos, ambos. El que a nosotros nos sirve, porque estamos trabajando con medidas, es el 60 positivo, ¿sí? Entonces me quedo con que x vale 60. Y listo, ahora deberíamos averiguarla ahí y ya está, ¿o qué sigue? Podemos averiguarla ahí. Y ahora reemplazás en la ecuación inicial. Y ahí ya voy a saber el valor de y. Muy bien. ¿Todos coinciden? Sí. Y después la derivada segunda también faltaba. Bien, eso. Antes de... ¿Puedo borrar todo esto? Antes de reemplazar y hacer el paso final, que es calcular la y teniendo la x, necesito chequear y terminar de chequear con lo que se llama el segundo criterio de la derivada, que esto sea realmente un mínimo, que es lo que decía Tomás recién, ¿sí? Acá, Tomás, es el momento del signo positivo, negativo, si quiere un mínimo máximo, ¿sí? Entonces, teníamos la derivada primera, que si alguien me la vuelve a dictar, creo que era 2 menos 2 menos 7200 sobre x al cuadrado. de x cuadrado. Muy bien. Bueno, la x cuadrada la voy a volver a escribir así. ¿Sí? Esta es la derivada. Las derivadas segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Derivamos 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? 0. 0. Muy bien. ¿Y cómo derivamos este menos 7200 por x a la menos 2? Lo mismo, bajamos el 2, ¿sí? Que baja como menos 2, o sea, sería menos 7200 multiplicado menos 2, me da más 14400. X a la menos 3. Le restó 1, ¿sí? Listo, esto sería el 0, lo tachamos porque no nos sirve, porque no aporta nada, entonces la derivada segunda sería 14400 x a la menos 3. Que este x a la menos 3 lo vamos a bajar y vamos a poner x a la 3. ¿Sí? El 0 lo voy a borrar y el más lo voy a borrar. Y esta sería la derivada segunda. ¿Ok? Tenemos la derivada segunda. ¿Qué tenemos que hacer con esa derivada segunda? ¿Para qué era la derivada segunda? Era para verificar si el 60 que yo calculé recién igualando a la derivada primera a 0, ¿sí? Me arroja un mínimo. Entonces, en la derivada segunda, adentro de la derivada segunda, yo tengo que poner el 60. Entonces, donde dice x, vamos a borrar la x, porque hay una sola, si hubiera más, lo reemplazo en todas las que haya. Y acá voy a poner el 60. Perdóname, profe, esta última parte no entendí. No, estaba anotando. Hasta la derivada segunda, ¿llegaron? Sí. ¿Hasta ahí? Tenemos la derivada 14.400 sobre x sobre 3. Muy bien. Entonces ahora tenemos que meter, viste que hoy habíamos dicho que x era 60. ¿Sí? Sí.
pero teníamos que chequear esto, de que realmente el 60 sea un mínimo. Entonces, para que eso pase, tenemos que meter ese valor en la derivada segunda. Entonces te va a quedar 14.400 sobre 60 al cubo. ¿Sí? Profe, ¿por qué la derivada segunda y no se puede chequear la derivada primera? Porque la derivada segunda... También podemos agarrar la fórmula. Porque la derivada segunda es la que te habla de los puntos, no de los puntos críticos como la derivada primera, sino que te habla de los puntos de inflexión, que tienen que ver con si es positiva o negativa, digamos, el intervalo. Entonces, por eso es que se reemplaza en la derivada segunda. ¿Sí? Porque ya te digo, la derivada primera, lo que te da cuando vos la igualás a cero son los puntos críticos. Entonces, lo que te da la derivada primera son cuando crece, o digamos, los intervalos de crecimiento o decrecimiento. La derivada segunda te da los intervalos de concavidades positivas y negativas. Y ahí en el medio de las concavidades están metidos los máximos y los mínimos. ¿Sí? Entonces, a un 60. Creo entender. ¿Verificás que te esté dando bien el ejercicio, que estés buscando lo que estés Claro. buscando? Porque a veces, ya les digo, hay como mucho error de signo ahí en el camino, y uno llega acá y se da cuenta que está mal. Pero ¿cómo te das cuenta que te dio bien? Claro, bueno, y Porque no ahora te- hacemos esta cuenta que más allá del resultado que me dé, yo sé que esto me va a dar positivo, porque tengo un número positivo dividido otro número positivo, de lo que me dé, esto me da un resultado positivo. Si ¿Sí? maximizaste tiene que dar negativo y si minimizás positivo. Me da 0,06666, bueno, listo, entonces es un número positivo. Entonces, al ser un número positivo, no importa que sea coma, que sea entero, sea lo que sea, me dio un número positivo. Entonces, como es un número positivo, quiere decir que ese 60 es un mínimo. mínimo. Es un punto mínimo. Entonces, ahí, recién ahí decimos, bueno, listo, la X vale 60. ¿Sí? Y recién ahí nos vamos a el primer paso y metemos el 60 en el primer paso. ¿Sí? Que el primer paso me está, era esta ecuación de vínculo que yo les decía. ¿Qué me decía la ecuación? Que 3600 era igual, o 3600 sobre X era igual a Y, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí ¿qué hacemos? Sustituimos, esto es mucha sustitución ahí acá en optimización. Entonces, ahí sustituimos la X por 60. Y calculamos la Y, que ¿cuánto da la Y también? 60. 60. ¿Sí? Y ahí... Sí, cuadrado es la figura más óptima, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo no les dije nada al principio, pero primero, porque muchas veces dice, me confundí porque decía un campo rectangular, bla, bla, bla. Entonces, no podía hacer que me dé 60 y 60. El cuadrado en realidad está dentro de las figuras, está como dentro de la familia de los rectángulos, porque tiene ángulos rectos. Entonces, como que está dentro de... Es una especie de rectángulo el cuadrado. Así que cuando les dice rectangular, ya les digo, puede ser cuadrado, puede ser. Y como dice Diego, el cuadrado es la figura más óptima. Entonces, si yo tengo una superficie, unos metros cuadrados, que 3600, donde yo la raíz cuadrada sé que es 60 y 60, o sea, es 60, ¿sí? Que hay una posibilidad de que el cuadrado me dé 3600 metros cuadrados, entonces, bueno, no hace falta ni hacer el ejercicio porque yo ya sé que el terreno tiene que medir 60 por 60. El cuadrado, el círculo son las figuras como más óptimas de todas, ¿sí? El cuadrado es más óptimo que el rectángulo que todos conocen como rectángulo. Así que bueno, quiere decir que está bien, o sea, ya terminamos de chequear también por lógica que está bien el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta, profesor? No pide una respuesta, pide la fórmula. No, pide las dimensiones. Las dimensiones son X igual a 60, 60 o por ancho 60. igual a 60, o 60 por 60, sí. Eso sería como la respuesta. Juan, perdón, ¿Sí? no entendí cuando hiciste F segunda, no sé cómo se dice, pero no buscaste el resultado ahí, porque en realidad 14.400 sobre 60 al cubo no da 60. No, el 60 lo buscamos en el paso anterior, en la derivada primera igualada a 0, cuando hicimos esa raíz cuadrada. ¿Sí? Acá Sí, lo entiendo. Con esta segunda derivada no tenemos que buscar, o sea, no me importa el resultado, lo que me importa es el signo de ese resultado. O sea, si el resultado de la derivada segunda me da un número positivo, listo, es un mínimo. Si el resultado de la derivada segunda me da un número negativo, sea el que sea, no me importa si es 0,50, 0,84.
Lo que importa es el signo. Si me da un negativo, quiere decir que ese número que yo metí ahí adentro es un máximo. O sea, me va a maximizar lo que yo hice, ¿sí? Entonces, la diferencia entre maximizar o minimizar justamente está acá, en este paso. Ok. En la verificación. Si Y ustedes si- están haciendo el y si ejercicio pedí- y les da al revés, porque Espera. está mal algo, hicieron mal algo. Y entonces no entendí, o sea, ahora vas y, o sea, de vuelta vas a la primera fórmula, 3600 sobre 60 es igual a 60. ¿Y qué decías de que el cuadrado está dentro del rectángulo? O sea, porque si vos me decís cuál es la medida del rectángulo, en realidad no, porque y x son iguales. Sí, pero es 60 por 60, esas serían como las dimensiones de ese rectángulo que en realidad es un cuadrado. Es un terreno rectangular, no dice rectángulo, sino un terreno rectangular, o sea que tiene ángulos rectos. Entonces, puede ser un cuadrado. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió bien todos los pasos, lo que fui haciendo? Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero para maximizar. ¿El mismo ejercicio? No. Hay que maximizar ahora, porque el mismo ejercicio sería como maximizar el perímetro. En realidad maximizar un perímetro es como, no tendría sentido, pues como que estás encareciendo o estás gastando más de... el ejercicio vamos a hacer el del río, que siempre es medio polémico. El 4. ¿Sí? El 4 dice lo siguiente, un agricultor dispone de 3.000 pesos para cercar un terreno rectangular. Como les digo, siempre estos quedaron del año 2003, estos ejercicios. Usando el río adyacente como lado, con el fin de que el recinto solo necesite 3 cercas. El coste de la cerca paralela al río, o sea, lo que me sale construir la cerca que va paralela al río, es de 5 pesos por metro instalado. Por metro lineal, ¿no? Y el de la cerca para cada uno de los lados restantes es de 3 pesos por metro instalado. ¿Sí? Me pide calcular las dimensiones del terreno de área máxima que puede cercar con el presupuesto que tiene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas podemos identificar de este ejercicio como importantes para empezar a plantearlo? X e Y. Bien. Como lados. X e Y como lados de un rectángulo o de un terreno rectangular, ¿sí? Entonces, primero y principal, vamos a hacer el dibujito. Vamos a dibujar lo que me está diciendo el ejercicio, y me dice que yo tengo un río, ¿sí? Y tengo que cercar de manera tal que use 3 cercos nada más, o sea, usar el río como cerco, como uno de esos 4 cercos, entonces tengo que plantear 3. Este y este, ¿sí? Donde y estas 2 cercas, digamos, son iguales, miden lo mismo, y la otra sería como una dimensión distinta, ¿ok? Entonces, de nuevo, trabajamos con las 2 variables, x y la variable y. ¿Sí? Bien, y me dice qué cosa. ¿Cuál sería el dato general ahí en este ejercicio? ¿Cuánta plata tiene? Me dice que dispone de 3.000 pesos. O sea, yo voy a gastar para hacer esto, puedo gastar para hacer esto 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo puedo gastar 3.000 pesos para hacer esto, quiere decir que 3.000 va a ser igual a ¿qué cosa? Total. A X más 2Y. Más 2Y. A X por 5. Eso. Ojo que acá estamos hablando de pesos. Entonces esto tiene que ser igual a tantos pesos. ¿Sí? ¿A Porque cuánto vale el lineal de la cerca X? Exactamente, y cuánto vale el lineal de la cerca ahí. Porque como yo, porque yo estoy trabajando con pesos, o sea, son 3.000 pesos. Entonces, del lado derecho de esta ecuación de vínculo también tiene que haber tantos pesos. ¿Sí? Entonces, la cerca X, que sería la paralela al río, ¿sí? Me decía que eran 5 pesos por 5 metro pesos. lineal. Por ¿Sí? metro.
5 pesos por metro. Entonces tenemos una unidad, el 1 lo voy a poner, digamos, no hace falta ponerlo, pero por las dudas yo lo pongo, porque tengo una unidad multiplicado esta cantidad de metros, que serían X metros, multiplicado 5 pesos, que es lo que sale cada uno de esos metros lineales. ¿Sí? Me quedaría 1 por X por 5. Y a eso le tenemos que sumar el costo que me sale construir estas dos cercas. ¿Sí? Entonces, esas son 2 unidades, pues son 2 iguales. ¿De qué medida? De un lado 12 por 3 será. por 3. Sí. ¿Sí? Y ahí lo que hice fue la ecuación de vínculo, que a diferencia de la anterior, no es tan fácil despejarla, porque no está tan servida, digamos, como tan directa. Entonces sí, me tengo que meter en cada uno de los términos y decir, bueno, en este término y en este término, ¿qué cosas puedo resolver? En el primero, 1 por 5, bueno, directamente pongo 5x. Y en el segundo, 2 por 3 serían 6y. Y esto igual a 3000. ¿Cómo despejamos la x? Sacando el otro término para el otro lado. El término con la I. ¿Cuál término para el otro lado? 6i pasa restando a los 3000. Perfecto. Tengo 3000. Y ojo que no pasa dividiendo ese 6, sino que pasa restando el 6i completo. ¿Sí? Y de este lado me queda 5x. Entonces el 5, El 5 pasa dividiendo. pasa dividiendo todo. Y ahí estaríamos con la ecuación de vínculo entonces planteada. Despejada. Perdón. Despejamos la i. Así me queda igual a los anteriores. Despejamos la x acá que se puede, pero vamos a despejar la i, así me queda siempre igual. ¿Siempre es conveniente despejar la I primero? Sí, por una cuestión de que estamos como acostumbrados a trabajar con la f de x, pero si no, es como se van a perder más. Vamos ahí. 3000 menos 5x sobre 6. Muy bien. Y este es como un clásico. Cuando yo tengo la ecuación de vínculo media complicada de armar, como fue esta, como media difícil, que no es tan directa, lo bueno es que cuando yo armo la función siempre medio que es fácil de armarla. En este caso, ¿qué me decía el ejercicio que yo tenía que maximizar o minimizar? Maximizar. Me decía que tengo que maximizar. Calcular las dimensiones del terreno de área máxima que puede cercar con el presupuesto que tiene. ¿Sí? Entonces, con esos 3000 pesos, la cantidad máxima de área que yo puedo cercar. Entonces tenemos que maximizar. ¿Qué cosa tenemos que maximizar? El área del terreno. Entonces, como dijimos hoy, la ecuación que yo voy a armar ahora, vamos a borrar un toque el terreno, la ecuación que yo tengo que armar ahora tiene que responder a qué cosa. Tiene que ser la función que me expresa qué cosa. ¿Qué tengo que maximizar? Perímetro también. El área. El área. El área. ¿Sí? Entonces, la función área. ¿Cómo es el área de ese rectángulo? ¿Cómo se X por Y. X por Y. ¿Sí? Pues un rectángulo, listo, base por altura. Entonces la función es esa. ¿Por qué no se puede tomar el perímetro, profe? Porque vos ahí vas a estar expresando mal lo que te está pidiendo el enunciado. Porque vos vas a estar expresando el perímetro, pero en realidad lo que vos querés maximizar es el área. Son como dos cosas distintas. Ah, ok. Vos vas a estar maximizando metros lineales, y en realidad acá lo que querés maximizar es la cantidad de metros cuadrados que te queda ahí cercado. ¿Sí? Y además una X, 2Y. No, ese es el perímetro. Esto es X por Y, es base por altura. Solo X por Y. Solo X por Y, base por altura, porque como tenemos un rectángulo donde la base mide X y la altura mide Y, y yo tengo que maximizar todo esto que está acá adentro, ¿sí? Eso, digamos, esa expresión responde a esto. Porque pide área máxima, ¿no?
Porque Pero ahora no voy a ver superficie, voy a ver el área nada más. superficie y área es lo mismo. En realidad no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Para nuestro lenguaje es lo mismo. Quizás el perímetro, no. No, el perímetro ahora no me interesa. O sea, yo sé que tengo 3.000 pesos y decir, bueno, la disposición de las cercas son así, ¿sí? Son dos iguales, una distinta que sale tanto las que son paralelas al río, que sale tanto las que son perpendiculares al río. ¿Cuál es el área máxima que yo puedo cercar con 3.000 pesos? Después el perímetro lo voy a calcular una vez que tenga las dimensiones, si quiero. ¿Sí? Pero acá lo que me está pidiendo es que el área que me quede encerrada sea máxima. Está bien. Lo mismo que el costo total ya lo tengo, porque ya lo tengo calculado, que son esos 3.000 pesos. Así que. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que reemplazar ahora? ¿A quién sustituimos para lograr esto? Reemplazamos la I. Muy bien, sustituimos la I, entonces me queda X por, y toda esta expresión que tengo acá, la pongo en lugar de la I. ¿Sí? Sería 3.000 menos 5X, todo sobre 6. ¿Sí? Y ojo acá, cuando hacen esta parte, porque acá es donde vienen las confusiones, yo tengo que multiplicar este factor, que es la letra X, por todo este factor, que es lo que está acá arriba, porque el 6 queda solo abajo, no se multiplica con nadie, ¿sí? Entonces, va con paréntesis, ¿sí? O sea, esto me va a quedar, digamos, como una especie distributiva, cuando yo multiplique este por este y por este, entonces me va a quedar 3.000 X menos 5X cuadrado. Bien, y todo esto me va a quedar sobre 6. ¿Sí? Porque el error más clásico es que ponen 3.000X menos 5X. Es como que le multiplican solamente al 3.000 a la X. Pero recuerden que es esto por esto. Y si uno de esos dos factores tiene dos términos, como me pasa acá, bueno, tiene que estar afectados los dos términos. ¿Sí? Ahí es donde hay que meter la distributiva. Y así quedaría la función. Y así quedaría la función. ¿Sí? Yo recomiendo, por una cuestión de comodidad, ahora cuando tenga que derivarla, ¿no? que derivarla, ¿sí? Por una cuestión de comodidad, les conviene ese 6 distribuirlo para los dos que están arriba. ¿Sí? Les recomiendo eso. Porque si no van a tener que hacer una derivada de la división. En cambio, si yo este 6 lo pongo acá y lo pongo acá, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto es? 3.000 dividido 6, yo lo podría hacer. ¿Cuánto me da 3.000 dividido 6? 500X. ¿Sí? Entonces acá escribo 500X. Menos 5 sextos. Bueno, ese 5 sextos no lo puedo, obviamente, simplificar, pero me quedan 5 sextos de X a la 2. Y esa es la función más cómoda que me queda para trabajar. No es que esté mal, ya les digo, no es que la de arriba con el 6, así como unificando, esté mal, pero digamos, va a ser más cómodo tenerla expresada así. Entonces, esta es la función con la cual yo voy a trabajar. Muy bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí, Juan. Bien, como dijimos entonces en lo anterior, acá seguimos con los mismos pasos, tenemos que derivar, y una vez que derive, igualar a 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de eso? F' de X va a ser igual a ¿quién? La derivada de 500X. 500, ¿no es? 500. La derivada de X vale 1. La derivada de menos 5 sextos de X al cuadrado. ¿Cómo la resuelven?
Por 2. O sea, el menos 5 sextos por 2. Bien. Me va a quedar menos 5 sextos por, y ahí derivo. X elevado a 1. Sí. 2x a la 1. O sea, eso. ¿Sí? 5 sextos por 2x a la 1. Que 5 sextos por 2, ¿cuánto es? Son 10 sextos. 2 por 5, 10. 10 sextos, ¿cuánto es? Simplificado. 5 tercios. 5 tercios. Muy bien, entonces 5 sextos por 2 son 5 tercios de x. Y borramos. Bien, y esa sería la derivada. Muy bien, y ahora sí, tenemos la derivada, igualamos a 0 y despejamos la x. Bueno, lo voy a escribir directamente ya despejado, así es más rápido. Esto me quedaría 500 igual a 5 tercios de x. Esta x la puedo despejar pasando el 3 multiplicando y después dividirlo por 5, o directamente 500 dividido 5 tercios, eso ustedes lo pueden hacer como quieran. ¿Qué cuánto da eso? 3 por 5, 15, o sea, 1500 dividido 5 da 300, ¿no? Sí. Bien, entonces la x me dio 300. Muy bien, y este sería entonces el valor de la x, digamos, en un primer momento. Ahora tenemos que Ahora hay que reemplazarlo en la fórmula que hicimos antes, ¿no? La primera. reemplazar, sí, pero antes que eso, ¿qué hay que hacer? La derivada segunda. Derivar de vuelta. Derivar de vuelta, ¿sí? Para confirmar si es máximo Derivar o de mínimo. vuelta para confirmar que 300 realmente es un ¿qué? En este caso estamos buscando el máximo, ¿sí? Sí, que sea negativo. Tiene que ser negativo. La derivada segunda, ¿cuánto da? La derivada de 500, 0. Y la derivada de menos 5 tercios de x. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. ¿Sí? Este 0 lo tachamos. Y me queda menos 5 tercios. O sea, la derivada segunda ni siquiera me quedó con una incógnita dentro. O sea, me quedó directamente menos 5 tercios. ¿Sí? Entonces, ahí en ese momento decimos, bueno, listo. Si la derivada segunda me queda igualada a un negativo, quiere decir que esto que estoy calculando es un valor máximo. ¿Sí? Entonces, ahí en este momento recién defino que esto está bien. Perdón, pero ¿cómo sabes que es negativa? Porque te quedan menos 5 tercios. Cuando vos haces la derivada de la derivada, vos tenemos esto, partimos de acá. Tenemos 500. La derivada me da 0. Menos 5 tercios de x. La derivada de menos 5 tercios de x es menos 5 tercios. ¿Sí? Siempre hay que repetir el número que acompaña a la x. Entonces, este 0 lo borramos porque no aporta nada, y me queda que f', o sea, que la derivada segunda es menos 5 tercios. O sea, número negativo. ¿Sí? Okay. Puede ser un número fraccionario, puede ser un número decimal. No entero. entendido porque había quedado ahí adelante, entonces llegó como x menos 5 tercios. Claro, No, listo, ese ya es está. 0 tachado. Ah. Bien, entonces sí, listo, tenemos que x vale 300. Vamos ahora a sacar la y. ¿De dónde sale la y? De lo que equivalía a la y, que habíamos dicho que la y, hoy cuando la sustituimos en la función, decíamos que era igual a ¿cuánto? Creo que era 3000. 3000 menos 5x sobre 6. Menos 5x sobre 6. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre se reemplaza en la ecuación de vínculo. Siempre en la ecuación de vínculo. Una vez que tengo una de las dos, la meto en la ecuación de vínculo esa que conozco. Entonces acá vamos a poner
5 por 300. Sustituyendo la X. 250, profe. ¿Cuánto da? ¿250? Bueno. Sí, 250. Entonces, I va a ser igual a 250. Y listo. Ahí, digamos, como que estaríamos con el ejercicio finalizado, donde la respuesta sería que las dimensiones de ese terreno, para maximizar el área, son X igual a 300, Y igual a 250. Si queremos verificar y terminar de chequear, decir, bueno, teníamos el río acá, y esto ahora sabemos que mide 250 metros, y esto sabemos que mide 300, ¿sí? Queremos terminar de chequear como una última chequeada, bueno, tenemos que sumar, ¿sí? Digamos, como hacer el costo, ¿se acuerdan que hicimos hoy cuando armamos la ecuación de vínculo? Hacer ese costo, pero ahora como ya sabemos cuánto miden las dimensiones, vamos a ver si con 3000 me da para hacer esto, ¿sí? Entonces, era 5 por 300. Tengo una unidad que sale 5 pesos el metro, y tengo 300 metros, entonces tengo 300 por 5. Y a eso le tenemos que sumar 2 unidades de 250 metros, cotizando a 3 pesos el metro lineal, ¿sí? Entonces, esto me da 3 por 5, 15, 1500, lo que me saldría hacer esto de acá, más 6. 6 por 250 son 300... 2 por 250, 500. 3 por 500... 1500. 1500, pues igual. 1500. La suma de los dos, 3. Entonces, entre este y este me estoy gastando 1500, la suma de los dos me da 3000, que es justamente el costo que tenía, digamos, de donde yo partí para construir estos 3 cercos, ¿sí? Y el área que yo obtengo acá adentro es el área máxima, que son ¿cuántos metros cuadrados? 300 por 250, ¿sí? Base por altura. Que da 75.000. Sí. Muy bien, 75.000 metros cuadrados. Bueno. Vamos a